Buen día. Vamos a empezar. Ya pasa un minuto de las 9:30. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a las masterclasses de la escuela, que este año se hacen en unas circunstancias un poco especiales, por motivos obvios. Vamos a empezar, como es habitual, con el track de multimedia, con las sesiones de multimedia. Y paso a presentar al primer ponente, que es Miguel Ángel Moya. Miguel Ángel es licenciado en Bellas Artes y tiene una larga trayectoria internacional como diseñador gráfico, y en concreto, pues por su docencia, pues es una persona especialmente experto en temas de tipografías. Y nos va a presentar la charla El oficio de diseñar tipografías. De acuerdo, Miguel Ángel, cuando quieras, todo tuyo. Vale, perfecto. Pues un saludo a todos. Voy a compartir pantalla. Vale, sí que os pido, ¿veis? Que me confirméis si la estoy compartiendo. Sí. Vemos. Sí, Sí, vemos se ve. tu escritorio. Vale. Vale, pues nada, pues comienzo. Bueno, me gustaría comenzar dando las gracias, la verdad, dando las gracias a la universidad y a vuestra escuela por promover eventos de este tipo, y más con las circunstancias, ¿no?, que nos ha tocado vivir ahora. Gracias. Y también dar gracias especialmente a la organización por permitirme compartir aquí mi mensaje, ¿no? Yo soy un enamorado de las tipografías, y los que trabajamos con tipografías lo vivimos como una religión, y estamos encantadísimos de verdad de poder compartir el mensaje, ¿no? Y me gustaría hoy crear algún adepto, alguna adepta a este mundo de las tipografías. Bueno, me presento, que ya gracias por la presentación anterior, pero bueno, soy Miguel, soy profesor de diseño gráfico en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Valencia. Estoy realizando doctorado también en la Universidad Politécnica sobre la didáctica de la tipografía. Me muevo en este mundo de las letras. También en mis ratos libres pues hago cosas, bueno, como esta pequeña pintura que veis aquí, ¿no?, donde trabajo pues eso, con las letras, creando gráficas, utilizando la tipografía como recurso, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una pintura donde reivindicaba un poco el papel de la mujer dentro del diseño de tipografías, ¿no? Bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy vamos a comenzar hablando de qué es la tipografía, por qué... perdón, me he adelantado aquí. Perdón. ¿Qué es la tipografía? ¿Por qué habría que diseñar nuevas letras, o por qué constantemente se diseñan nuevas tipografías? Si hay alguien interesado en la sala en crear tipografías o en meterse en este mundo del diseño de tipografías, ¿qué es lo que habría que saber? Y luego, finalmente, pues os pasaré algunos recursos para quien quiera profundizar un poquito más, ¿no? Si pensamos en la tipografía, la tenemos presente en nuestra vida diaria, ¿no? Desde pues, a la hora de realizar un trayecto, por ejemplo, llegar a la escuela, ahora no, si lo estoy viendo online desde casa, ¿no? Pero tenemos que, pues eso, leer señales de tráfico. Si nos despertamos y miramos el móvil, leemos los mensajes. Si vamos al baño, los productos de higiene están etiquetados. Si nos desplazamos con un mapa, los sitios vienen indicados con tipografía. Si vamos a cualquier sitio, ¿vale?, pues los locales están identificados cada uno con sus letras, hechas de una manera o de otra, también para representar su espíritu. Si consumimos unos productos u otros, según el tipo de letra, nos van a acercar también, ¿no?, a un tipo de producto o a otro, ¿vale? Si vamos a un restaurante, vamos a leer la carta. Si elegimos pues cualquier producto, va a tener un tipo de letra u otro que va, bueno, a representar su manera de ser, ¿no? Si somos aficionados a la lectura, sea en papel, sean
en libros digitales, por supuesto que también, y si estamos programando, creo que más de uno aquí le toca, por supuesto que también estamos utilizando la tipografía como medio de contacto, como medio de comunicación. La tipografía ahora sí puede estar hecha de muy diferentes maneras y depende de cómo esté hecha, puede transmitirnos un mensaje de una manera o de otra. Y aquí os pongo un ejemplo, me gustaría que os imaginéis vosotras en esta situación, ¿no? Vamos, por ejemplo, pues a nuestro buzón, abrimos el buzón y nos encontramos una notita que pone "te encontraré". Esa notita que pone "te encontraré", pues si está en un papel satinado, con letras rosas, pues puede ser que pensemos que hay alguien, no sé, pues enamorado de nosotros. Si vemos un fondo negro y una letra ruda y dura, pensemos que a lo mejor es el cobrador de frac, o no sé si he hecho yo algo malo o no sé, le debo dinero a alguien. Si veo una letra manuscrita, pues voy a pensar a lo mejor pues eso, que tengo a alguien cercano, ¿no? Y si veo pues a lo mejor con letras rojas, negras, tan asesino, pues puedo asustarme un poco, ¿no? y pensar que hay alguien buscándome para algo malo, ¿no? El mismo mensaje, que aquí os pongo el ejemplo, "te encontraré", depende de con qué tipografía lo pongamos, pues nos va a transmitir unas cosas diferentes a otras, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto de la tipografía? Porque estamos hablando de ella y pasa con este término de tipografía, que es un término que lo trabajamos, lo utilizamos, pero a la hora de definirlo bien puede dar lugar a confusión, ¿no? Y ahora también pues hay algunos movimientos como el lettering y tal que nos pueden liar un poquito. Entonces, antes de meterme yo a explicar un poquito más, voy a aclarar unos términos, ¿no? Primero, el primer término con el que me gustaría hablar es el de escribir, ¿no? La escritura. La escritura es, pues eso, el hecho de escribir, ¿no? De poner mensajes para que sean vistos de manera visual, ¿no? Y podamos, pues nosotros escribir y otra gente leer, ¿no? Podemos escribir de diferentes maneras. Y aquí yo os diría 3 maneras diferentes de leer, de escribir. Con caligrafía, con el llamado lettering y con la tipografía, que nos vamos a centrar nosotros en eso último. La caligrafía consiste en escribir. Y aquí nosotros cuando escribimos no dibujamos por partes, ¿no? Vamos dibujando la letra pues a la vez, ¿vale? Es decir, hacemos la letra solamente con un trazo. Aquí, por ejemplo, os enseño un simple vídeo donde vemos lo que sería caligrafía, ¿no? Tenemos que, conforme vamos desplazando la pluma, vamos creando la letra entera, ¿vale? Pero no la pintamos primero por fuera, luego la rellenamos de un color, ni nada de eso, ¿no? Aquí simplemente, al bajar, al subir, estoy haciendo la letra entera, ¿vale? Es lo que hacemos pues con un boli, con un lápiz, ¿no? Cuando tomamos, por ejemplo, apuntes o escribimos algo a mano, ¿no? Eso es lo que llamamos caligrafía. Puede ser más o menos visualmente atractiva, pero eso es la caligrafía. La caligrafía no la tendríamos que confundir con el lettering, que ahora pues, sí que hay muchas editoriales, mucho marketing alrededor de esto. Y el lettering, llamamos lettering cuando las letras las aparecen dibujadas. Es decir, ya no hago la letra de un trazo solamente, sino que la dibujo, la coloreo, la relleno de un color. Y aquí ya yo puedo dibujar letras como quiera, ¿vale? Puedo hacerlas a mano, puedo hacerlas con un pincel, puedo utilizar software vectorial, puedo hacerlas en 3D, puedo hacer lo que quiera con ellas. Y ahí, cuando esté como creando imágenes, creando dibujos con letras, hablamos de lettering. Digo esto, o insisto un poquito en esto, porque es verdad que si vamos a una librería, veremos que hay muchos libros que son de caligrafía, pero los llaman de lettering, ¿vale? Y eso, bueno, es un poquito confuso. Y la tercera, la última de esas maneras de escribir o maneras de comunicarnos con letras que vamos a ver hoy es la tipografía, ¿vale? Y es la que vamos a profundizar un poquito más. Tipografía es, y para definirlo así de manera corta y breve, es escribir con letras prefabricadas, es decir, escribir con letras que ya están hechas y nosotros pues utilizarlas, ¿vale? Ponerles un color, ponerles otro, en horizontal, en vertical, ¿vale? Pero son letras que ya están hechas, como cuando cogemos un documento de Microsoft Word y elegimos pues la Arial, la TAC, la Calibri, ¿vale? Estamos utilizando tipografía, estamos utilizando letras que ya están hechas, ¿vale? ¿De dónde sale todo esto de la tipografía y de en qué momento el ser humano empieza a fabricar estas letras prediseñadas? Pues voy a hacer una introducción muy rápida a la historia de esto.
Hay un momento en el que el hombre, el ser humano, tiene una necesidad de transmitir mensajes, pero ya no de manera oral. El ser humano pasa de ser un nómada, ir por ahí pues, arramblando sitios, a establecerse, a quedarse a vivir en el mismo sitio y a vivir en grupos de gente. Y ya llega un momento pues, que hay tanta gente junta, hay tantas cantidades de cosas que hay que transmitir, que se queda corto el habla, ¿no? Y es entonces cuando empezamos a apuntar cosas, ¿vale? Primero, y aquí tendríamos unos orígenes en Mesopotamia, teníamos unas tablas de arcilla, de barro, y con unas cuñas íbamos marcando cosas. Eso es lo que se llama escritura cuneiforme. Cada vez se escribe más rápido y lo que antes, o en un principio, pues era el dibujo de un hombre, pues ese hombre al final va siendo 4 palitos y un círculo, ¿no? Y al final las formas, por la propia necesidad, se van simplificando, ¿no? Se van estilizando. Hay un momento en que esos soportes pues, de barro, de piedra, pues se hacen muy pesados, ¿no? Vamos a transmitir un mensaje y si, por ejemplo, pues vamos a transmitir un mensaje a 100 kilómetros porque lo vamos a enviar a otro sitio, pues claro, ir cargado ahí con piedras de barro que a lo mejor se caen y se rompen por el camino y tal, pues es muy pesado. Y es entonces cuando el ser humano también crea este invento, que es el pergamino, donde comenzamos con pieles de animales, estirándolas, ¿no? Como si fuera cuero, escribiendo sobre ellas y enrollándolas en esto que son pergaminos. Estos pergaminos pues se enrollaban, se guardaban como tubos en estanterías y así. Pero ¿qué pasa? Que el sistema ya, pues cuando ya se empieza a escribir mucho y a transmitir mucha información, pues empieza a ser incómodo cuanto menos. Hay un momento también en el que a alguien se le ocurre que en vez de hacer con esos pergaminos, esos rollos, pues doblarlo, ir plegándolo y se crea esto que se le llama códice, que es pues casi que el principio de los libros. Y es un sistema que, si lo veis por su propia forma, ha cambiado bien poco hasta día de hoy, ¿vale? Es una forma que ha funcionado muy bien y se ha mantenido durante muchos siglos y aún así hoy pues la seguimos utilizando, ¿no? Que es pues papeles, perdón, papeles doblados, acumulados en un formato que es fácil, cómodo de transportar, de leer, de llevar así, ¿no? Este formato que funciona muy bien, como hemos visto, pues claro, hay un momento en el que hay unos señores que van copiando los libros y los copian a mano. Se llaman amanuenses por eso, ¿no? Porque copian libros a mano. Como el sistema funciona tan bien, cada vez empieza a haber más gente que quiere leer y hay una demanda de libros muy grande. Y entonces ya los amanuenses que estaban copiando libros a mano, pues no dan abasto y necesitan un sistema, ¿no? que permita que eso se haga de una manera más rápida. Y es entonces cuando estamos en el siglo XV y este personaje, imagino que ya os sonará, es Johannes Gutenberg, que inventa una imprenta con tipos móviles de plomo. Es decir, ya inventa un sistema en el que no hay que escribir a mano los libros, sino que él crea unas letras que se pueden imprimir una y otra vez y la tarea esa de la mano, de copiar los libros a mano, pues es mucho más llevadera, ¿no? Un pequeño inciso sí os daría, y es que en la cultura europeocentrista, ¿no? se venera mucho la figura de Johannes Gutenberg, que en el siglo XV hizo la imprenta, pero está científica, históricamente comprobado, que fue 5 siglos antes en China, cuando se dio origen a esta imprenta, ¿no? No se sabe en qué momento Gutenberg o bien pudo ver lo que se había hecho en China con estos tipos, ¿no? Con estos tipos móviles, o en qué momento tomó contacto con él, o si se lo copió o no, ¿vale? Pero sí que quería hacer este inciso, ¿vale? Que el origen de la imprenta no es europeo, no es chino. Bueno, entonces más rápido, la tipografía se hace así, con unos tipos de plomo, y es un sistema que funciona muy bien, ¿vale? Esto es como una primera antigua imprenta, basado en la prensa de las uvas, donde se chafaban aquí los papeles con los tipos de letra, y bueno, en lo que era escribir una página a mano, pues pasa a ser impreso, ¿vale? Y mucho más fácil. En un principio Gutenberg lo que quería era que la imprenta, que los libros impresos pareciera que estuvieran escritos a mano, ¿eh? Luego las primeras imprentas, los primeros tipos de letra eran como escritos a mano, ¿vale? Ese sistema de los tipos de plomo funciona durante muchos siglos, ¿vale? Hasta casi el siglo XIX con la Revolución Industrial, ¿vale? Y todavía, pues, a principios de siglo teníamos periódicos hechos así, ¿vale?
todo sigue como muy igual hasta que hay un momento en el que irrumpen los ordenadores, pero irrumpen los ordenadores personales y surge una cosa que es la autoedición, donde hay gente ya que puede utilizar un software ya no en una gran industria, ¿vale? Sino pues en una casa o en una pequeña empresa, incluso con las impresoras láser, pues poder imprimir pequeños formatos, ¿no? Y es entonces cuando aparecen ya los tipos de letra que van evolucionando pues ya casi pues a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Donde tenemos pues muchísimos tipos de letra, ¿vale? Que ya nos permiten comunicarnos de muchas maneras, ¿no? Todo esto ya sí que son ejemplos ya más contemporáneos y, bueno, tenemos diferentes tipos de letra que seguro que os suenan. ¿Por qué se diseñan nuevos tipos de letra? ¿Por qué se diseñan nuevas tipografías? Y hay tantas, ¿no? Si nosotros nos metemos, por ejemplo, en Google Fonts, vemos que hay pues, miles, ¿no? Y vemos que, en fin, el número es increíble. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de Justin Bieber. Hay una tipografía para cada ocasión. Si vemos aquí pues, este ejemplo de Justin Bieber es una persona, pero es una persona que a veces pues, va como a comprar el pan en chándal, a veces va a una entrega de premios, a veces va a una cosa u otra, y digamos que va cambiando su aspecto físico. Pues con las tipografías nos pasa igual, ¿no? A veces queremos, por ejemplo, utilizar letras para leer un libro, a veces queremos hacer un cartel, ¿vale? Entonces tenemos diferentes tipos de letras. Aquí tenemos los dos principales tipos de letra, que serían las romanas, por un lado, con remate, y las de palo seco, que son las sencillas, ¿no? Esa sería la primera clasificación. Pero bueno, nos hace una idea que nosotros tenemos diferentes tipos de letra para diferentes cosas, ¿no? Y luego también, pues los tiempos cambian, ¿no? Por ejemplo, lo que antes era ser un gamer o jugar a videojuegos era esto, y ahora pues se parece un poquito más a esto, ¿no? El fondo es el mismo, pero van cambiando las tecnologías, van cambiando las posibilidades y así nos sucede también con las tipografías, ¿no? Mirad, por ejemplo, el logo de Microsoft, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo soy súper fan de este logo, que solo duró 2 años, el de los 80, que parece de una banda de heavy metal, ¿no? Pero pensad, por ejemplo, si a día de hoy, 2021, compramos, pues no sé, una pieza de hardware, un ratón de Microsoft y viene con este logo, el de 75, pues sería cuanto menos desconcertante, ¿no? Es decir, las tipografías siguen también pues, las corrientes estéticas de su momento. Y luego también, pues muchas veces se hacen tipografías por propia necesidad. Por ejemplo, Wall-E es la tipografía que se hizo para esta aplicación que es Wallapop, para comunicarse de una manera en especial, ¿no? La tipografía que hay en Wallapop no es una tipografía que podéis encontrar en ningún sitio, es una tipografía hecha para ellos. Como en el caso de PayPal, por ejemplo, se hace una tipografía para, por seguridad, saber que estamos en esa aplicación, ¿no? La tipografía PayPal Sans es una tipografía que solamente se puede utilizar aquí, ¿vale? Y así sabemos que estamos ahí, ¿no? Y si queremos, o alguien quiere hacer phishing o suplantar la identidad de PayPal, no podrá hacerlo porque no tendrá esa fuente, ¿vale? Y luego, bueno, nos guste más o menos, el Barça es un equipo de fútbol que decidió también hacerse su propia tipografía y sobre todo para luchar contra problemas de copyright. Barça, el Fútbol Club Barcelona, tiene su propia tipografía y sus camisetas y todo están con esa tipografía. Luego, son los únicos legitimados para hacer eso, ¿no? Entonces, no podemos hacer camisetas o otra cosa de merchandising con esta letra porque, para empezar, no la podemos conseguir, ¿vale? Y luego, pues, entraríamos en una ilegalidad, ¿no? Muchas empresas cada vez más están utilizando nuevas tipografías para tener una identidad propia y luchar contra todos esos problemas. Hemos visto un poco las tipografías, ¿no? Y vemos que son una manera de comunicarse, ¿no? Y las empresas pues hacen uso de ella. Ahora bien, nosotros con la tipografía podemos relacionarnos con ella de diferentes maneras, ¿no? La tipografía la podemos conocer o utilizar o estar comunicados con ella de muchas maneras. Podemos ser receptores, ¿no? Por ejemplo, como, yo qué sé, pues ahora vosotros, vosotras, estáis viendo mi presentación y estáis viendo letras. Las estáis recibiendo y ya está. Podemos usar las letras, podemos usarlas de manera no profesional, ¿no? Por ejemplo, yo voy a escribir un documento en Word y ese documento, pues bueno, elijo si lo hago con la Calibri, con la Verdana y tal. No estoy a un nivel profesional, pero oye, uso las tipografías.
puedo utilizarlas con un poquito más de conciencia. Puedo hacer diseño gráfico, elegir, comprar tipografías y tal. O puedo irme al otro lado, y es ahora al que yo quería llegar, que es al de crear tipografías, ¿vale? Las tipografías se pueden diseñar y las tipografías también tienen una parte de ingeniería por detrás, que es a la que de verdad quiero llegar y confío que sea la que más os interese, ¿no? Si alguien en la sala está interesado en este mundo de las tipografías, tendríamos que conocer cuatro cosas, ¿no? 4 disciplinas básicas para poder diseñar tipografías. Primera de esas 4 cosas que tendríamos que conocer sería la historia, ¿vale? La historia nos va a hacer saber que las letras han sido creadas por un motivo y hacen referencia a, pues eso, a cosas históricas que, como se enseñaba al principio de todo antes, eran dibujos que han ido simplificándose con el tiempo, ¿no? El ejemplo más claro sería la letra A, que es la que decimos como la cabeza de vaca, que empezó con una cabeza de vaca que se fue simplificando, estilizando, hasta hacerse pues como esa cabeza de vaca hacia atrás, donde la parte de abajo de la A son los cuernos. A día de hoy tenemos la vista muy entrenada y no hace falta acordarnos que es una cabeza de vaca, pero la estructura básica y formal de la letra A es por eso, ¿no? Y si la resaltamos, podemos caer en una incongruencia. El conocer la historia pues puede hacer que no nos la saltemos, como le pasó a Hitler, ¿no? Hitler durante mucho tiempo estableció la letra Fraktur, una letra gótica como la tipografía alemana propia que había promulgado el emperador Maximiliano, y luego investigando se dieron cuenta que la tipografía esta tenía un origen hebreo, ¿no? Un origen semita, y entonces prohibió su uso mucho tiempo después, ¿no? Hizo un poco aquí el pringao, ¿no? Porque, claro, la estableció y luego la prohibió y está por ahí asociada en fin, está asociada a esa cultura alemana, ¿no? de este régimen, y en realidad tiene un origen hebreo, ¿no? Algunos casos también nos pueden hacer pues meter la pata, ¿no? Si no conocemos mucho la historia, y fue el caso que, por ejemplo, cayó IKEA y todos los diseñadores nos tiramos aquí de los pelos, ¿no? IKEA, que era un símbolo, un icono del diseño bien hecho, utilizaba la tipografía Futura durante mucho tiempo, una tipografía muy geométrica, muy bien hecha, y hubo un tiempo que saltó a la tipografía Verdana en el 2009. Y la tipografía Verdana, si sabemos cuándo está hecha, seguro que la conocéis, es una tipografía que estaba hecha para ser vista en pantalla. Las tipografías se diseñan en 2 niveles, uno como para ser impreso, dibujado, y otro para ser visto en pantalla, píxel a píxel. Como cada vez se escribía más en Microsoft Word y tal, y muchas veces no se llegaba a imprimir, Microsoft encargó esta tipografía Verdana para que se viera muy bien en pantalla, ¿vale? Y primero esa tipografía se hizo para pantalla y luego ya, si acaso, para ser impresa, ¿vale? Entonces, que IKEA, que una empresa tan grande como IKEA hiciera pues todos sus carteles impresos tal con una tipografía que estaba pensada para pantalla, era pues históricamente una metedura de pata, ¿no? Algunos hechos más, voy a intentar ir muy rápido, porque creo que me estoy yendo del tiempo. Simón es una serie de libros, de dibujos para niños, que utilizan para los títulos de crédito y otras cosas una fuente que es la Gill Sans. Gill Sans está diseñada por Eric Gill, que es o pasó a la historia como un conocido, a ver cómo le diría, le gustaba experimentar en sexo, y experimentar mucho en el sexo con sus animales y con sus hijas. Es decir, pues pasó a ser como un conocido pederasta y tiene una imagen pues bastante mala, ¿no? ¿Es ético? ¿Es correcto utilizar fuentes de este señor en libros para niños? En fin, ahí tendríamos un conflicto que si conocemos un poquito la historia nos lo podemos evitar, ¿no? O Bruce Springsteen, que utilizó Born in the USA con la bandera de Estados Unidos, con todo, y lo que utilizó fue una tipografía, la Didot, que era una tipografía francesa, donde, por excelencia, donde era pues también una metedura de pata histórica, ¿no? Y la última de esas meteduras de pata, que creo que sí conocemos la historia, no podemos caer en ella. Esta fotografía la realicé yo en el Hospital de la Fe, donde alguien pensó que para los niños que se van a hacer radiografías en radiología pediátrica, pues poner una fuente un poco más así, más escrita a mano y tal, pero si miramos un poco, esa fuente, esa letra es Creepy Critters, que es una tipografía hecha por su propio diseñador, la hizo como para pelis de asesinos, de pelis de miedo y tal, ¿vale? Cuando creo que es la última sensación que querría, ¿no? Un niño o una niña cuando va al hospital, ¿no? Recibir ahí un mensaje con la voz
o con el aroma de un asesino, ¿no? Otra de las cosas que deberíamos conocer si queremos meternos en el mundo de la tipografía es la caligrafía, ¿vale? Y es que las letras vienen de haber sido escritas a mano y según con que las escribamos, pues hay algunas formas, algunas pautas que corresponden a cómo están escritas las letras, ¿no? Fijaros, por ejemplo, solo en esta letra A, que cuando la escribimos con una plumita plana, pues nos hace que hay partes de la A que son más finas y otras más anchas por la propia manera, ¿no?, en la que se escribe esa fuente, ¿no? Y eso nos hace que cuando nosotros diseñamos una fuente, pues de manera casi natural tenemos que diseñarla acordándonos de cómo eran cuando se hacían con caligrafía. Una cosa más también que deberíamos conocer, y ya sería la tercera, sería el dibujo. Y es que, pues bueno, hay que tener algunas nociones básicas quien quiera hacer tipografías de dibujo, ¿no? Y es que las fuentes, pues primero se bocetan, luego se dibujan también de manera vectorial y luego pues hay que tener en cuenta pues algunas ilusiones ópticas, ¿no?, que se conocen cuando dibujamos a la hora de hacer las letras, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas básicas que si alguien, por ejemplo, ha hecho dibujo artístico, bodegones y tal, cuando trabajamos con formas redondas, con formas cuadradas, se sabe, ¿no? Por ejemplo, las formas redondas ocupan un poquito más, ¿vale? Veis que la C y la T, que eran aparentemente iguales, pues para que parezcan que son iguales las curvas hay que hacerlas más grandes. Los vértices también son más altos, ¿vale? Veis que sobrepasa aquí un poco, ¿vale? El espacio superior no es igual que el inferior, ¿vale? Es decir, no podemos dividir al 50% una letra, ¿vale?, sino que son más grandes por un sitio y por el otro. Las astas horizontales no están en medio, sino que a ojo pues hay que colocarlas en otro sitio, ¿no? Si damos la vuelta vemos que no es en medio ni por asomo. Hay que compensar los pesos y hay que equilibrar las letras, ¿no? Puede parecer que estos astas horizontales de la E y de la F son iguales, pero si las juntamos pues no lo son. Las líneas verticales y horizontales tampoco lo son. Y esto os lo explico aquí, lo inserto dentro del dibujo porque hay que hacerlo a ojo, ¿eh? No se puede, no hay una regla matemática para esto, ¿no? Si vemos el trazo horizontal y el vertical de esta letra, y comparamos, vemos que las horizontales son más estrechas y las verticales más anchas, ¿vale? Los círculos también en realidad no son círculos. Si cojo la letra O y pienso que es un círculo perfecto, pues no lo es, ¿vale? Es más ancho por un sitio, más estrecho por el otro. Las astas son diferentes también por cómo están escritas, ¿no? La pata de la derecha pues es más ancha que la otra. Son pequeños detalles que son propios del dibujo. Y bueno, llegamos ahora sí a la programación, que creo que es lo que vais a sentir vosotras más cercano, ¿vale? A día de hoy las tipografías cada vez más se están haciendo variables, es decir, se están haciendo con algunos parámetros que se pueden modificar, como por ejemplo aquí, pues en esta letra podemos modificar el brillo, o en alguna otra letra, más System, podemos modificar el ancho, el grosor, etcétera, con parámetros, ¿vale? Y para que estas letras puedan ser modificadas con estos parámetros, tiene que haber una programación detrás, ¿vale? Tienen que estar ya no dibujadas, sino programadas o dibujadas con código para que se puedan trabajar. Luego, aparte también, las hacemos o las intentamos hacer más ligeras, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el ejemplo de Annie Icons, que es una tipografía con animaciones pensada para la web, para que cuando hacemos un rollover o tal, pues no tengamos que hacer una animación, no tengamos que poner un GIF, sino que podamos utilizar una única tipografía. O, por ejemplo, aquí, en el caso de una fuente muy compleja, esta sería la Industry, fijaros todos los tipos de letra que tiene, ancho, estrecho, en cursiva, grande, ancho, tal, son 72 tipos de letra. Si nosotros queremos hacer una superfamilia de estas que llamamos en tipografía así, pues podemos ir dibujando una a otra, de una en una, pero nos podríamos volver locos, ¿vale? Aquí lo que hacemos es trabajar con una cosa que en tipografía llamamos la interpolación, que es un término que seguro que habéis utilizado también en muchos aspectos, y lo que hacemos es dibujar una letra muy fina, dibujar una letra muy ancha, y por medio de programación, pues poder ir haciendo los pasos intermedios, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros la interpolación. También nos permite hacer animaciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplito con código en Python, ¿vale? Y, pues bueno, veis
líneas, tal, ponemos un poquito de código y eso nos permite pues hacer animaciones, ¿no? Un software como puede ser Dragbot. Y crear también pues tipografías nuevas o diferentes, ¿vale? Como Beowulf, ¿vale? Que fue una tipografía, ahora ya es un poquito como vintage, ¿no? Pero es una tipografía que tenía algunos parámetros que se podían cambiar de manera aleatoria y podía hacer que una letra pues fuera, bueno, diferente o que nunca fuera la misma, ¿no? A fin de cuentas, lo que sí que me gustaría comentaros es que las letras, las tipografías, por un lado se diseñan, pero por otro lado se programan, ¿vale? Y es aquí donde os invito de verdad a que cojáis el relevo, o os invito de verdad a formar parte, ¿vale? Porque todos los diseñadores, a ver, diseñar una letra, pues bueno, estéticamente si controlas un poco, pues se puede hacer, ¿no? Pero hacer que funcione bien a nivel de ingeniería requiere pues un conocimiento denso de lenguaje de programación, ¿vale? En concreto Python, que es con el que se programan las tipografías, que es donde, pues bueno, pues los diseñadores gráficos nos quedamos un poquito más colgados, ¿no? Entonces, bienvenido todo el mundo que quiera programar en Python tipografías, ¿vale? Con esto, pues os digo, pues eso, que toda aquella que quiera meterse en este mundo de la tipografía, pues son estos 4 pilares básicos de información los que tenemos que conocer: la historia, la caligrafía, el dibujo y la programación, ¿vale? Antes de pasar a recursos, estoy aquí como justito de tiempo, me gustaría enseñaros un ejemplo de una tipografía que es una tipografía diseñada por Hoffler, que está pensada para programadores, la tipografía es Operator, y aquí podéis ver, intentar quitar el volumen, perdón. Esta tipografía está para programar y, como veis, está inspirada en máquinas de escribir. Voy a dejar un poco la introducción. Vale, pues tiene eso, inspiración en los antiguos letraset, en antiguas máquinas de escribir, ¿vale? Y Hoffler, que es uno de los grandes diseñadores de tipografías del mundo, pues creó un tipo de letra pensada para los programadores, ¿vale? Y son letras con familias monoespaciadas, son letras con pequeñas variables que nos permiten, pues bueno, hacer más agradable el día a día si estamos codificando todo el día, ¿vale? Y bueno, seguro, muy seguro, que si utilizáis pues algún editor de código y tal, va a tener esta tipografía, porque fue una tipografía muy bien recibida dentro del mundo de la programación, ¿vale? Porque, en fin, tiene muchas variantes, muchas peculiaridades que hace una fuente muy atractiva, ¿vale? Voy a pasar un poquito, voy más justito de tiempo. Estoy comiendo, quiero dejar de tiempo para que preguntéis. Sí que os diría algunos recursos, ¿vale? Así rápido, con esto terminaría ya. Todo aquel que esté interesado en este mundito de las tipografías, pues os invito, por ejemplo, a este libro que se llama Mi tipo, es un libro de narrativa que nos cuenta muy bien, a modo de anécdotas, la relación que podemos tener con las tipografías. No es un libro técnico ni mucho menos, ¿vale? Pero es un libro que se hizo un libro de culto para cualquiera interesado en las tipografías, lleno de anécdotas y historias. Si os llama la atención, desde luego, probad con este libro que os llamará. El manual de tipografía de John Kane, que este sí que es un libro un poquito técnico, donde si de verdad queréis saber un poco más de las tipografías, de esas ilusiones ópticas que os he dicho, de las familias y de un poquito de la historia, este libro tendría un poquito de todo. El manual de tipografía, de diseñar tipografía de Karen Chen, que es una especie de manual, de hecho está encuadernado como un gusanillo para poder tenerlo siempre al lado de la mesa presente. Glyphs, que es el software que a día de hoy pues casi que es el más utilizado para diseñar tipografías. Y Glyphs, si buscáis este software, pues bueno, tiene una versión mini que vale 49 euros, que es un precio más que asequible para un software que nos permite hacer fuentes completas. Y si buscamos por Glyphs, pues sabéis cómo nos movemos, ¿no? A día de hoy, pues hay tutoriales en YouTube sobre Glyphs, el propio Glyphs tiene aprendizaje para codificar, en fin, un montón de cosas. FontForge es la versión de código abierto, software libre, más tosco, por supuesto, pero hay una versión de software libre de código abierto para diseñar tipografías, que es FontForge.
algunas webs, algunos recursos para aprender Python, en concreto orientada al diseño, ¿vale? Como Python for Designers, que nos permite programar en Python con una aplicación también que se llama Drawbot, que nos permite dibujar, tal. Algunos recursos más, voy a pasar así más rápido y luego si queréis aquí me decís. Letterform Archive, que es una comunidad educativa, donde, bueno, pues tenemos cursos de todos los niveles. PyCooper también, que es una organización en Nueva York, también orientada a ofrecer cursos. Podemos hacer cursos online desde muy cortitos hasta muy, muy largos. Alphabets, y aquí sí que me gustaría hacer especialmente mención a esta, es un programa de mentorship, es decir, es un programa donde tenemos a alguien que nos tutela, un mentor, y promueven el trabajo femenino, ¿vale? Es decir, se hacen parejas en esta plataforma donde hay un tutor y alguien a quien se le tutoriza, ¿vale? Y una de esas dos personas obligatoriamente tiene que ser una chica, ¿vale? Una diseñadora, ¿vale? Entonces, si alguien, por ejemplo, hay interesado aquí, podemos escribir a Alphabet y decir, oye, me gustaría aprender Python, me gustaría hacer un curso de iniciación de tipografía, tal. Te dicen, vale, pues te vamos a asignar a esta persona, ¿vale? Si tú eres chica, te pueden asignar a un chico o una chica, y si tú eres chico, te van a asignar siempre a una chica, ¿no? Esas parejas, o son dos chicas o son un chico y una chica. Pero hay profesionales de primerísimo nivel ofreciendo aquí recursos de manera gratuita. Hay un curso intensivo que se hace en verano también, que es Glifo, ¿vale? Que es pues un poco lo que yo os he explicado hoy, pero un poquito más intenso, se hace en una semana y se hace como un retiro en una casa rural. Y bueno, sabéis cómo funciona todo hoy en día, si buscamos por Glyphs, ¿vale? Pues hay muchos tutoriales. Y por ejemplo en Doméstica, que es una comunidad que es la que los diseñadores gráficos casi utilizamos como primera, pues hay un montón de cursos online de formación especializada sobre esto, ¿vale? Y luego también, si queréis más recursos, pues un servidor, me podéis escribir algún email si queréis algo más de información sobre esto, me podéis buscar en redes sociales, que soy un tal señor Cruz, y si no, pues podéis apuntaros mi email, me podéis mandar un correo y cualquier duda, yo estaré encantadísimo de serviros de recursos. Y bueno, hasta aquí con este mensaje de las tipografías. Gracias por haber escuchado esto. Espero que haya sido de interés el tema de tipografía. Y, por supuesto, ahora estoy los minutos que nos queden para cualquier duda, cualquier comentario que me queráis hacer. Encantado estaré. Voy a parar de compartir. No sé si lo he hecho bien. Perfectamente. Hola. Muchísimas gracias. En Vale. primer lugar, Pues nada. me ha encantado la charla. Ha estado muy, muy bien. Un lujazo contar con Gracias. para las masterclasses. Mm. Bueno, os recuerdo a todos los asistentes que podéis dejar vuestros aplausos en el chat y también podéis dejar vuestras preguntas para Miguel Ángel, para el ponente, sobre pues, cualquiera de los temas relacionados con la charla. ¿Preguntas? Yo voy a empezar lanzando una, mientras los asistentes dan de aplausos el chat. Una cosa que me ha llamado siempre la atención con el tema de las fuentes, de los tipos, y ahora las llamo nuevamente fuentes, no sé si es correcto o no, es el hecho de que hay tipos que son privados. Has puesto el ejemplo del Fútbol Club Barcelona, que tienen su propia fuente, y en muchas ocasiones, pues a veces resulta complicado. A mí, por ejemplo, me costó bastante encontrar la fuente, la Eurostyle, que es la que utiliza la Universidad de Valencia en la imagen corporativa. Y entonces me gustaría saber cómo se protege un tipo y cómo funciona esta parte de la parte privada, digamos, de los tipos. A ver, en digital, y como lamentablemente pasa con muchas otras cosas, como puede ser la música o tal, pues las tipografías están un poquito desprotegidas, ¿vale? Entonces, pues fuentes que han sido distribuidas comercialmente durante mucho tiempo, como puede ser la que dices Eurostyle, Futura, tal, digamos que deberíamos ir a un mercado de fuentes, ¿vale? Es decir, a una página web donde venden licencias de fuentes y comprar la licencia que nos toca,
¿vale? Pero a día de hoy todavía las fuentes no están muy protegidas y al comprar esa licencia tenemos una licencia para su uso, pero nos bajamos en realidad un archivo que instalamos en un ordenador Ya. y ya está, ¿vale? Y esos archivos, pues lamentablemente, pues sí, se distribuyen en redes de intercambio y tal, pues lamentablemente sí que hay todavía pues, tipografías, digamos, no legales. De todas maneras, cada vez más sí que se están rastreando las fuentes con sus licencias y, por ejemplo, un caso que sí que nos puede pasar y es un caso muy frecuente en el diseño amateur es que muchas imprentas, por ejemplo, tienen un chequeador de licencias, ¿no? Entonces, tú imagínate que hacemos una cosa fraudulenta. Yo me descargo la Eurostyle, como tú dices, me la descargo piratilla, me hago un documento y lo llevo a imprenta, ¿vale? Y entonces el de la imprenta me dice, uy, perdona, me sale que no tienes licencia de la Eurostyle. ¿Me puedes pasar la licencia? Es que si no, no te la puedo imprimir. Y tú dices, uy, vale, pues no. Y lo mismo también pasa con las webs, ¿no? Los grandes comercializadores de fuentes sí que tienen ya rastreadores, ¿vale? Y pueden ver si en una web estás utilizando una fuente o no. De todas maneras, sí que te digo que está el tema complicado, De ¿vale? Y hay acuerdo. mucha gente, en fin, sufriendo, ¿no? Esas demandas Ah, que hay. sí, es decir, que al final queda un poco a la buena voluntad por parte de la imprenta y de tal. Bueno, simplemente para que quede constancia, Sí. eh, yo la Eurostyle al final cuando la encontré en la página de la universidad, bajo, en una zona que está protegida por contraseña porque la universidad tiene licencia, obviamente, y entonces la utilizamos. Claro, claro. Vale, pero Sí. me llamaba la atención eso de decir, es difícil encontrarla, como es lógico, porque está de acuerdo. Pregunta Marcos Cantos, ¿cómo sueles diseñar las tipografías? ¿A mano o con algún programa? Es decir, ¿tú eres más de trabajar a mano o de tirar de ordenador? Eh, Las dos cosas, o sea, comenzar a mano, sí, porque el rotulador, el lápiz, es todo muy, muy rápido y pues lo que piensas hacerlo enseguida, verlo plasmado. Y luego, pues eso, lo que se suele hacer es escanearlo, fotografiarlo y luego ya utilizar Glyphs, que es esa aplicación para, en fin, para ya dibujar por encima y ir retocando. Ajá. Pero vamos, se usan las dos cosas. De acuerdo, más preguntas. Yo tengo alguna más por aquí. Eh, porque una cosa, por ejemplo, que has comentado al principio es el tema de las fuentes romanas y las que tienen patitas, las serif y las sans serif. Sí. Yo tenía entendido, como has comentado, que las serif se suelen utilizar más para lectura, pero ahí se hacen estudios de ergonomía de este tipo y cuando se analiza la ergonomía a la hora de leer, se ha encontrado alguna vez que la, que los usos tradicionales, por ejemplo, esto que planteas de que se escribe en diagonal y entonces el trazo en un sentido es más fino que el otro, que va en contra de la ergonomía o los usos tradicionales resultan ser al final los más ergonómicos. Hay dos maneras de verlo. Desde luego hay estudios de legibilidad, es decir, hay estudios donde se pone a gente a leer textos y se ven los movimientos del ojo, que se llaman movimientos sacádicos, y se ve pues lo rápido que podemos leer las líneas y tal. Y sí que podemos decir que está científicamente comprobado Ajá. que las letras con remate, las letras romanas, son más fáciles de leer. ¿Vale? Hay gente, no sabemos el por qué, eso sí, sabemos que es así y sabemos estadísticamente que la gente lee más rápido las letras romanas, ¿vale? Se piensa que es porque esos remates enlazan una letra con la otra y permiten hacer o entender las letras más como un grupo y así, ¿no? Ya. Pero no sabemos bien por qué. Luego, por otro lado, aparte de los números y las estadísticas, pues están las tendencias, ¿no? Ahora, en el momento, por ejemplo, en el que estamos, tenemos pues toda una generación de gente joven que como ha vivido que lo que era moderno para la generación anterior eran las fuentes de palo seco, ¿vale? Las fuentes sin remate, ahora si miramos, por ejemplo, portadas de discos de cantantes de trap, o sea, ahora sí más contemporáneo, veremos que se utilizan las fuentes con remate como si fueran modernas,
cuando en la realidad lo que es un choque o una rebeldía, ¿no?, contra la generación anterior. Luego influyen cosas científicas, estadísticas, como la legibilidad, pero incluyen también otros factores, pues eso, como las tendencias, vaya. De acuerdo. Entonces, preguntan por aquí, ¿qué recomendarías a nuestros estudiantes de multimedia que tienen formación más de programadores a los que les puedan interesar estos temas? ¿En qué en concreto les recomendarías que se formaran más? Hombre, aquí en concreto, pues en la parte esta del dibujo y de la tipografía desde la perspectiva del diseñador, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, sí que diría formación reglada de introducción a la tipografía sí que vamos a encontrar, ¿no? En la escuela de arte, en cursos de verano de estas escuelas, ¿no? Incluso hay universidades en Barcelona tal, que ofrecen cursos online sobre tipografía. Yo iría más aquí en esta parte, si ya tenemos un conocimiento sobre programación, iría a esa otra parte del diseño gráfico y yo diría que cualquier curso de introducción a la tipografía, sea por ejemplo, si queréis una toma de contacto en Doméstica, esa plataforma de formación, que es la que utilizamos casi que número 1 de diseño gráfico, ver algún curso de introducción a la tipografía, seguro. Y si de verdad hay alguno muy interesado, este curso express que es Gliglifo, que lo podéis buscar por internet tal, y dura una semana, es maravilloso, vamos. De acuerdo. Pero bueno, cursos hay de introducción, la tipografía. Vale, pregunta Darío, que una cuestión que me parece muy interesante. Dice, ¿crees que la tendencia actual de simplificar las tipografías para que se adapten a muchos dispositivos de muchos tamaños limita la creatividad a la hora de usarlas o de diseñarlas? No. A lo que ahora es relajado bastante los aspectos técnicos. Eso, el diseño de tipografías requería hasta hace bien poco adaptar las fuentes a pantalla, píxel a píxel, y te digo, había gente, como por ejemplo Noé Blasco, una diseñadora catalana, que se dedicaban todo el día, ¿no?, a hacer hinting, a adaptar las fuentes para pantalla. A día de hoy, que las pantallas tengan en general tanta resolución, porque ahora, yo que sé, un dispositivo móvil tiene casi más resolución ya que un papel impreso, ¿no? Pues eso nos permite diseñar las fuentes y hay los dispositivos nos ofrecen tanta resolución que nos podemos relajar bastante con el adaptar las fuentes a pantalla, ¿no? De hecho, los diseñadores de tipografías ya prácticamente no hace falta hacer eso, ¿no? Nos ha permitido más libertad, ¿vale? No preocuparse tanto de aspectos técnicos, eso bienvenido. De acuerdo. Pues nada, vamos a ir cerrando. Tenemos que dar paso a la siguiente charla. De nuevo, muchísimas gracias y felicidades por la charla porque ha sido un lujo. A vosotros. Me piden los enlaces, si podemos disponer de los enlaces que has enseñado. De acuerdo, creo que lo más fácil es que los pases por correo y veamos la forma de hacerlos llegar, o bien a quien esté interesado o bien en algún. Vale, si queréis esta misma presentación, sí. Bien, como veas, de todos modos, también recuerdo una cosa que está comentando Inma en el chat, y es que la charla está grabada, por tanto, aunque sea transcribiéndolos, los enlaces se podrán no se van a perder. Vale. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Pues nada, a vosotros, un placer. Nos vemos. Vale, gracias. Bien, pues ahora hacemos un descanso de unos minutos. Y sobre las 10:30, 11 menos 25, empezamos con la siguiente charla. Muchas gracias a todas y a todos por la asistencia y no os vayáis, que seguimos con animación stop motion.